Según el Ministerio del Trabajo, más de 1.000 funcionarios públicos tienen ingresos superiores al sueldo del presidente de la República, que es de $5.072. El presidente de la Judicatura, Álvaro Román, reveló ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que la exdirectora disciplinaria de la Judicatura en Guayas blindaba a los jueces de la provincia. 10 menores víctimas de pornografía y abuso sexual fueron rescatados en una operación regional en la que participaron policías de varios países. Un delincuente murió en un asalto a una agencia de la Corporación de Electricidad en el norte de Guayaquil, donde se enfrentaron a tiros con guardias y se llevaron el dinero de la recaudación. Los ecuatorianos siguen migrando y ahora buscan otros destinos para estudiar y trabajar, como Canadá y Australia. El Parque Nacional Galápagos cierra 2 localidades en las islas Isabela y Fernandina por el hallazgo de aves muertas con sospecha de gripe aviar. 1 millón de hectáreas de selva y cultivos se han quemado en la Amazonía brasileña como resultado de la sequía que desató incendios forestales. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con más revelaciones del caso Purga. Caso Purga, la mafia judicial. El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, asegura que los jueces involucrados en el caso Purga tenían un blindaje de la directora disciplinaria de la entidad en Guayas. Halló sumarios administrativos represados en el despacho de ella, informa Patricio Díaz. El presidente de la Judicatura iniciará en las próximas horas sumarios administrativos contra los jueces procesados en el caso Purga. Álvaro Román había anticipado que no les podía inhabilitar hasta que fueran llamados a juicio. Hoy confirmó que encontró una causal que permitirá sancionarlos. No la revelará hasta que se abra el proceso. Estamos sacando la información del proceso fiscal, del expediente fiscal, para poder tener los elementos de cada uno individualizados para iniciar los sumarios administrativos, si es posible el viernes o máximo a más tardar la otra semana. Román compareció la mañana de este miércoles en la Comisión de Fiscalización por el caso Purga. Ahí informó que encontraron sumarios represados contra los mismos jueces en el despacho de la directora disciplinaria de la Judicatura, Mercedes Villarreal. Ella está vinculada al proceso judicial y huyó. Se convirtió en un blindaje que la directora disciplinaria les brindaba a los jueces. Porque claro, podían resolver lo que les convenía a estas organizaciones criminales, pero sabían que el sumario administrativo no iba a progresar. Ese es el blindaje, esa es la impunidad. Los legisladores correístas en la comisión le consultaron durante el periodo de qué presidente de la Judicatura fueron designados los jueces hoy procesados. Le respondió: en todos los periodos, en el de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo y Wilman Terán. Pero subrayó algo más: todos han usado un solo banco de elegibles. Ellos responden al banco de elegibles del 2018. Y claro, responden al concurso del doctor Gustavo Yalc. Gustavo Yalc fue presidente de la Judicatura durante el gobierno de Rafael Correa. Álvaro Román anunció además que hará una revisión similar a la de Guayas en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo para evitar actos como los develados en el caso Purga. Fabiola Gallardo, como presidenta de la Corte de Guayas, ayudó a Mayra Salazar a diferir la audiencia del hermano de Daniel Salcedo. Se inventó una reunión oficial para que el juez Henry Taylor falte y la diligencia no pueda instalarse. Jacqueline Rodas, con más conversaciones del caso Purga. El 17 de julio de 2023, la comunicadora de la Corte de Guayas, Mayra Salazar, le pide un favor a la presidenta Fabiola Gallardo para que le ayude a diferir la audiencia de un amigo que debía darse ese día. Le escribe: hoy es lo del amigo en la tarde. Hable con HT para que no se haga. No se olvide de HT. Sí, hoy se resuelve. Gracias. ¿A qué hora es?
2 p.m. HT es el juez provincial de Guayas, Henry Taylor, quien ahora está preso y procesado en el caso Purga. El diálogo entre ambas sigue. ¿Presentaron el escrito? Para hoy no, por eso quería que HT no se conecte o acolite. Ya conversé con él, va a buscar el modo. Yapi. Si no, le voy a preparar una invitación de presidencia a una reunión de trabajo. Mejor, para que esté ocupado. Thanks. Minutos después, Gallardo le envía la invitación que elaboró para que el juez Taylor pueda faltar a la audiencia. Lo convoca a una mesa de trabajo en la presidencia de la Corte de Guayas el mismo día a la 1:30, media hora antes de la audiencia, y reenvía a Mayra Salazar lo que le contesta el juez Taylor. Llegaré al despacho pasadas las 2 p.m. Voy a almorzar tranquilo. Al revisar la agenda de la corte, ese día a las 2 de la tarde, el juez Henry Taylor tenía la audiencia del hermano de Daniel Salcedo por el delito de peculado. Ahora Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis. El juez Taylor y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, procesados en el caso Purga, comparten prisión. Están presos en la cárcel de La Tacunga. Burocracia, las prebendas doradas. Más de $13,000 se reciben al mes funcionarios de empresas públicas de los sectores estratégicos en el país. Es casi el triple que el salario del presidente de la República, algo que está prohibido en Ecuador. El Ministerio del Trabajo realizó un estudio que servirá de base para poder optimizar el gasto en sueldos de la burocracia. Luisa María Heredia con las cifras. Un análisis del gasto en personal elaborado por el Ministerio de Trabajo revela que hay más de 1,000 puestos en 10 empresas públicas, con sueldos superiores a $5,072, que es el salario que recibe el presidente de la República, pese a que lo prohíbe un decreto vigente. En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, por ejemplo, un técnico integral recibe al mes $8,306 y un técnico de servicios corporativos $8,029. En la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, en cambio, hay sueldos aún más altos. Un experto en generación percibe $10,784 y un profesional en el área social $9,500. En tanto que en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, existen salarios que casi triplican el monto que mensualmente recibe el primer mandatario. Un supervisor de operaciones gana $13,075 y un jefe de tesorería $12,520. Pero ese es el sueldo neto al que se le suman décimos, horas extra y demás subvenciones, incluidos los beneficios de la contratación colectiva que no deberían recibir quienes ostentan altos cargos. Sin embargo, el jefe de tesorería de CELEC los recibe. Y de ahí que en diciembre del año pasado percibió $64,845 en ingresos totales. Ante la falta de liquidez en la caja fiscal, el gobierno puso en marcha un plan de optimización del gasto público que contempla disminuir el costo de la burocracia, en especial en las empresas públicas de los sectores estratégicos como CNT, CENEL, CELEC y Petroecuador. Solo estas 4 representan el 94% de los $836,5 millones que gasta el Estado en sueldos. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una de las empresas públicas con un contrato colectivo cuestionado por el monto millonario que le cuesta al país. El comité de empresa de CNT, con acciones legales, consiguió en el año 2022 pasar a servidores contratados con la Ley Orgánica de Servicio Público al Código de Trabajo para que se beneficien de millonarias indemnizaciones en caso de despidos. Analizan dar de baja ese contrato, como lo indica Hernán Higuera. El gobierno ha dicho que varias empresas públicas son los caliches por donde fugan los recursos del país y es lo que quieren cortar a los comités de empresa que en anteriores gobiernos lograron pasar millonarios contratos colectivos de alto costo para el Ecuador. Todo contrato colectivo ilegal será dado de baja, según la ministra, y se los anulará. Se prepara un acuerdo ministerial para acabar con la ilegalidad. Es un atentado a los bienes del Estado, que es lo que a mí me viene preocupando. Yo no quiero pensar que los sindicatos y sus dirigentes hayan tenido como finalidad el quiebre de las empresas públicas. En CNT, el antiguo contrato colectivo, por ejemplo, beneficiaba a los trabajadores amparados bajo el Código del Trabajo. Eran tan solo 1,677 beneficiarios y pese a las pérdidas que registra la empresa de telecomunicaciones, sus trabajadores y autoridades, a través de una sentencia en la sala especializada
de la familia Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores en la Corte Provincial de Manabí lograron que en este contrato colectivo firmado en julio del 2022 se integre a 3.973 funcionarios contratados bajo la Ley Orgánica de las Empresas Públicas LOEP. Ahí la primera irregularidad detectada, el amparo indebido. Hay otra irregularidad. El gerente de CNT, el secretario general del Comité de Empresa y los beneficiarios que firman no cumplieron con el requisito fundamental de contar con la certificación del Ministerio de Economía para sustentar la viabilidad del costo del contrato, que como está, asciende a $8.2 millones. Es decir, 6 millones más que el anterior contrato colectivo de una empresa con pérdidas. El Ministerio de Economía y Finanzas determinó que no existían los recursos y disponibilidad de fondos para manejar el contrato colectivo. Sin embargo, suscribieron. El contrato colectivo de CNT les ofrece, por ejemplo, 4 años de estabilidad laboral a los 5.650 beneficiarios. Y si se despide a alguien, antes de ese tiempo se le deberá pagar de forma inmediata hasta 48 remuneraciones que esté percibiendo al momento del despido. Y la indemnización contemplaría el monto de los últimos 4 años fijos. Si CNT se llegara a fusionar o a cerrar, obligadamente los 5.650 empleados deberán ser contratados con todos los derechos laborales por quienes llegaran a asumirlo, o pagarles millonarias indemnizaciones por despido intempestivo. Este contrato colectivo se defiende desde el sindicalismo. Bueno, recuerden ustedes que las empresas públicas, por ser autónomas de acuerdo a la Constitución de la República, no necesitamos una certificación que avalice por parte del Ministerio de Trabajo. CNT es una de las empresas públicas que muestran un deterioro patrimonial por $391 millones, producto de un incremento de pasivos por 319 millones. Su masa salarial significa $11 millones anuales y las pérdidas desde el 2021 fueron de $28 millones, $63 millones más en 2022 y en 2023 aún es un misterio. Pero la ministra ya les advirtió a 4 de las 7 empresas estratégicas que tienen contratos colectivos. Los incendios forestales arrasan con la Amazonía brasileña. La zona más afectada es el estado de Roraima, donde más de 1 millón de hectáreas de vegetación han quedado calcinadas. La sequía y los incendios forestales ocuparon el lugar de la lluvia y las inundaciones en la selva amazónica brasileña. El estado de Roraima, en el norte de Brasil, enfrenta su peor sequía en 2 décadas y se ha traducido en más de 2.000 focos de incendios en el último mes. El fuego ha destruido 1 millón de hectáreas entre selva y áreas de cultivo. Los residentes han tenido que lidiar con la pérdida de sus cosechas y viviendas. Las llamas avanzan sin control, poniendo en riesgo la flora y la fauna de una de las zonas más biodiversas del planeta. El sector es de difícil acceso y eso retrasa la llegada de bomberos y rescatistas. Aquí no tenemos aviones ni helicópteros para combatir los incendios forestales, especialmente en las zonas indígenas que suelen tener bosques densos, dice el gobernador de Roraima. Las autoridades temen lo que pueda ocurrir en la selva cuando llegue el verano y las temperaturas se eleven. Pasamos a Argentina, en cambio, donde una tormenta causó destrozos en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Un hombre murió electrocutado al caminar por una zona donde había cables sumergidos. Una intensa tormenta golpeó Buenos Aires y localidades cercanas. Al poco tiempo las calles se inundaron y se formaron ríos que anegaron las viviendas. Varios residentes de un barrio ubicado en el sur de la capital argentina reportaron a los bomberos el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando en el agua. Más tarde se supo que murió electrocutado cuando caminó por una zona donde había cables eléctricos sumergidos. La tormenta dejó vehículos varados y semicubiertos por la corriente en las calles. Debido a las inundaciones, las autoridades advirtieron a los habitantes que eviten salir de sus casas y que no manipulen artefactos eléctricos mojados. Las intensas lluvias provocaron además la cancelación de decenas de vuelos, cortes de luz en más de 9.000 viviendas y la caída de árboles. Mientras tanto, en el norte de la provincia reportaron una granizada sobre la ciudad de Campana, donde escuelas y viviendas quedaron sin techo por los fuertes vientos. Las lluvias continuaron la tarde de este miércoles y, según los pronósticos, se extenderán hasta mañana.
En Galápagos, 2 sitios de la isla Isabela y Fernandina fueron cerrados temporalmente. Se trata de una medida para controlar un posible brote de gripe aviar debido a 12 aves marinas muertas. Diego Cuenca con el reporte. La dirección del Parque Nacional Galápagos desde ese martes cerró temporalmente Punta Espinosa en la isla Fernandina y Bahía Urbina en la isla Isabela. La medida de emergencia se tomó porque en ambos sitios los guardaparques hallaron 2 especies de aves marinas muertas. Inicialmente los reportes son de aproximadamente entre 10 y 12 aves marinas de los pufinos y un gaviotín en el área de Punta Espinosa. La autoridad sospecha que murieron por gripe aviar y ese miércoles tomaron muestras para confirmar si tenían la enfermedad. A las 9:10 de la noche, de 2 a 3 horas, de acuerdo a los laboratorios de la Agencia de Bioseguridad, podríamos estar ya teniendo información de los resultados de estas pruebas. Desde septiembre del año pasado, cerca de 200 aves fueron afectadas en todo el archipiélago, principalmente en la isla San Cristóbal, donde 2 localidades también permanecen cerradas desde hace 6 meses. Un voraz incendio consumió una recicladora del cantón Huaquillas en El Oro. La emergencia se registró anoche y en videos se evidencia cómo las llamas alcanzaron hasta los 6 metros de altura, causando gran alarma entre la población fronteriza. Sus habitantes se sumaron a la labor del cuerpo de bomberos y ayudaron a sacar objetos para evitar que el fuego se propague a casas cercanas. Había gran cantidad de material inflamable, como por ejemplo cartones y plásticos, por lo que el trabajo de los brigadistas se extendió por 2 horas. Incluso necesitaron la ayuda del cuerpo de bomberos de la ciudad peruana de Aguas Verdes. Colaboradores de DreamWorks, Fortnite y otras grandes empresas de la animación digital se reúnen en Quito en un foro. Los panelistas compartieron sus experiencias y las técnicas que usan en sus producciones. Adriana Bermeo asistió al evento. Son las imágenes del tráiler de Robot Salvaje, una de las últimas películas de Universal y DreamWorks Animation que se estrenará en octubre de este año. Shir Baron es una de las animadoras de esta producción. Está en Quito para participar en el foro Anímate 3D organizado por la Universidad San Francisco, al que asisten estudiantes y graduados relacionados con animación digital que vinieron para oír experiencias, conocer las técnicas que usan las grandes empresas y conectarse con ellas. Trabajo en el área que se encarga de que las esculturas en 3D puedan moverse y a partir de eso crear la actuación, porque en un inicio es solo como una estatua. El foro Anímate 3D reunió a 5 panelistas de Estados Unidos, México y Argentina de la industria de la animación y videojuegos, que colaboran con PlayStation, Hasbro y Sideshows Collectives. Martín Carrillo es el único ecuatoriano panelista. Es experto en la creación de personajes en 3D para Fortnite, el famoso videojuego que se desarrolla en una isla donde el ganador es el último sobreviviente. Él publicó su portafolio en redes en pandemia. Luego fue contactado por una empresa de Canadá. Te dicen, tú vas a trabajar quizás en la cadena del personaje, en la camiseta del personaje, a veces tengo un zapato. Entonces tienes que estar listo y saber que todo esto, y es algo fundamental, es el trabajo en equipo. En Ecuador esta industria apenas está iniciando, pero hay profesionales que se gradúan en el país y que colaboran con Marvel, Disney, Cartoon Saloon y otras. La animación digital mueve $156 mil millones al año y la cifra va en ascenso según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos aproximadamente un 40-45% de chicos que salen del país a trabajar en estudios grandes o en diversos proyectos y un 20% de chicos que trabajan desde el Ecuador para estos proyectos. Esta es la tercera edición de Anímate 3D. Se desarrolló durante 2 días hasta este miércoles. Este miércoles se incorporaron 2.229 policías para reforzar el plan contra el terrorismo, delincuencia organizada y narcotráfico. Trabajarán en las zonas más conflictivas de Guayas y Los Ríos, también en otras provincias donde hay más extorsiones y secuestros todavía. Paul Romero con el informe. La policía tiene 2.229 nuevos integrantes, 1.959 hombres y 270 mujeres que este miércoles se graduaron de técnicos operativos después de 9 meses de formación. La ceremonia fue en También
jerarquía con la cúpula de la institución, delegados del gobierno y cientos de familiares. Esta incorporación es parte del plan de fortalecimiento institucional que empezó el gobierno de Guillermo Lasso en 2022 para reducir el déficit de personal. En 2 años han ingresado cerca de 11.000 policías. El objetivo de la comandancia es reforzar las operaciones contra el terrorismo, delincuencia organizada y narcotráfico. El 70% del nuevo personal pertenece a las unidades tácticas, operativas y de investigación. 778 uniformados para la DINASET, UNACE, Criminalística, Policía Judicial y Antinarcóticos. 488 a la Dirección General de Inteligencia. 400 al Grupo de Intervención y Rescate, al Grupo de Operaciones Especiales y al GEMA. Los nuevos integrantes de la policía fueron destinados a las zonas conflictivas de Guayas y Los Ríos, en donde los delitos de secuestro y extorsión se han incrementado en los 2 últimos meses, como admitió el comandante César Zapata. Y estamos dando especial atención al delito del secuestro, que se ha incrementado. Para eso se ha hecho las coordinaciones, ya se ha creado una fuerza de tarea investigativa que el día lunes se presentarán en los territorios afectados por este delito para dar fuerza y destruir esas organizaciones criminales y terroristas. Esta promoción lleva el nombre de Verónica Sonjor, en homenaje a la policía que falleció durante un ataque de una organización delincuencial a la unidad de policía comunitaria de Nueva Prosperina en octubre del año pasado. Sus padres recibieron un reconocimiento institucional. 1.200 policías se suman a la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Su entrenamiento se concentró en investigación e inteligencia. Los uniformados pasaron pruebas de confianza y una vez que formen parte de las unidades, operarán desde casas de seguridad. Merlin Ochao lo explica en el siguiente informe. Son 800 policías entrenados en el área de investigación y 400 en inteligencia. Pasaron las pruebas del polígrafo, la denominada estrés de la voz, que evalúa la confiabilidad de las personas e identifica riesgos. Además, pasaron exámenes toxicológicos, todo para formar parte de las unidades élite de la policía. Estos jóvenes en estas unidades de investigación tendrán que continuar con su capacitación hasta volverse expertos. Esto nos dará en gran medida un soporte fuerte para combatir a las unidades terroristas. Los 1.200 debían graduarse el 15 de diciembre, pero extendieron sus estudios para fortalecer los conocimientos sobre investigación e inteligencia. En el país hay más de 10 unidades especiales. El 80% indaga al crimen organizado y a los grupos narcoterroristas que también se dedican a secuestros, extorsiones o atentados con explosivos. Parte de los uniformados seleccionados son de la Amazonía. Que el Ecuador no es un país productor de droga, pero está saliendo una gran cantidad. ¿Y por dónde entra? Por las fronteras. ¿Dónde viven estas comunidades? En las fronteras. Precisamente ellas y ellos van a hacer un gran aporte para la investigación y la inteligencia para combatir el gran mal que tiene el Ecuador, que es el narcotráfico. Los nuevos uniformados, una vez que forman parte de las unidades especiales, se suman a los parámetros de los convenios de cooperación internacional que tiene el país. Por ejemplo, por seguridad, estas unidades no operan en cuarteles, sino en casas especiales. Sus miembros cambian de nombre para poder cumplir misiones de contrainteligencia criminal y policial. El presidente Joe Biden y su rival, el exmandatario Donald Trump, ganaron en las elecciones del martes el número de delegados requeridos para ser nominados como presidenciables. Sin embargo, aún deben ser oficializados en las convenciones. Informa Eliana Suárez. En cada uno de los estados donde se han realizado elecciones primarias, los votantes se han volcado hacia sus favoritos, Joe Biden por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Republicano. Así ocurrió este martes. Tanto Trump como Biden ganaron las primarias en Georgia, Mississippi, Washington y Hawái, consiguiendo delegados suficientes. Biden necesitaba 1.968 delegados y obtuvo 2.099. Trump requería 1.215 y logró 13 más. Es así que ambos son los virtuales candidatos presidenciales.
Sin embargo, esto se oficializará después. Los republicanos lo harán en su convención en julio y los demócratas en agosto. Mientras tanto, seguirán en una intensa campaña electoral para ganar las presidenciales en noviembre. Biden, de 81 años, que se ha mostrado en público confundido o incluso tropezando, trabaja para probar al electorado que es física y mentalmente capaz de dirigir al país. Además, enfrenta una división dentro de su propio partido por su apoyo a Israel en la guerra en la Franja de Gaza. Mientras que Trump enfrenta 4 casos penales relacionados con su manejo de documentos clasificados y su intento de anular las elecciones de 2020, entre otros presuntos delitos. TikTok podría ser prohibido en Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley que eliminaría la red social de las plataformas de aplicaciones en ese país si no se separa de su empresa matriz china ByteDance. Los legisladores consideran que la actual estructura corporativa representa una amenaza para la seguridad nacional, pues está propensa a volverse herramienta del gobierno chino. La aprobación del proyecto en la Cámara es solo el primer paso. Ahora deberá pasar al Senado. Y en China, una fuerte explosión a las afueras de Beijing destruyó una zona comercial. El estallido ocurrió en un restaurante por una fuga de gas. Las autoridades reportan 2 muertos y 26 heridos. La mañana de este miércoles, en una zona comercial de la ciudad de Shanhe, en la provincia china de Hebei, ocurrió una gran explosión. Los conductores que circulaban por la zona captaron el instante del estallido. La explosión ocurrió en un restaurante debido a una fuga de gas del local, que quedó destruido. Además, decenas de vehículos quedaron quemados o dañados. Había gran cantidad de escombros en las calles. La onda expansiva destruyó edificios locales y las fachadas de las tiendas. Además, confirmaron la muerte de 2 personas y otras 26 que resultaron heridas. El cuerpo de bomberos aseguró que había desplegado 36 vehículos y 154 brigadistas. Un cohete japonés de 18 metros explotó en su vuelo inaugural. El despegue se hizo desde la prefectura de Wakayama, en una zona montañosa del centro del país. Imágenes mostraron fragmentos del cohete que cayeron esparcidos en el mar mientras los bomberos se esforzaban por extinguir el incendio. La startup Space One, con sede en Tokio, fue la responsable de la construcción del cohete. Esta compañía trabaja para ser la primera de ese país en poner un satélite en órbita. Francia presentó los avances en la construcción de una cuenca fluvial para garantizar la calidad del agua del río Sena. La obra refuerza su dispositivo anticontaminación con un depósito gigante de aguas negras procedentes del alcantarillado para evitar que se mezclen con el río que albergará las competencias de triatlón y paratriatlón en los Juegos Olímpicos París 2024. Y la compañía tecnológica Future presentó a su robot humanoide capaz de tener conversaciones con seres humanos y razonar con ayuda de la inteligencia artificial. El modelo fue desarrollado para laborar en fábricas y cafeterías. Llegar al trabajo y encontrar un compañero robot es una realidad que está cada vez más cerca. Las compañías tecnológicas desarrollan humanoides con habilidades para cargar objetos pesados, movilizarse de forma independiente e incluso servir un buen café. Pero la empresa Figure fue un poco más lejos. On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Su modelo Figure 01 puede hablar, razonar, responder preguntas y aprender de su entorno con ayuda de la inteligencia artificial. Fue desarrollado con el apoyo de la compañía pionera en ese campo, OpenAI, pero además cuenta con sistemas desarrollados por Microsoft y Amazon. Sus creadores esperan que sea utilizado en fábricas y cafeterías, pero no descartan que tenga potencial en el campo militar.
Las decisiones económicas adoptadas por el gobierno, entre las que se incluye el cobro de utilidades a la banca, tendrán como consecuencia una reducción de al menos 4.000 millones de dólares en la concesión de créditos, lo que impactará la liquidez nacional, las operaciones de las empresas y la generación de empleo. Informa Lenín Artieda. Con la vigencia de la reforma tributaria, la banca deberá pagar un impuesto por las utilidades obtenidas el año anterior. Esto tendrá un efecto en la entrega de créditos, según Asobanca, de cerca de 4.000 millones de dólares. Ese monto no es poca cosa si se toma en cuenta que en el 2023, en números redondos, la banca registró créditos otorgados por 40.000 millones de dólares. De esos, 9.112 millones fueron créditos nuevos que se 3.469 personas. ¿Cuánto de esto fue para créditos productivos, pequeñas y medianas empresas, vivienda y microcrédito? El 58%. El restante 42% estuvo destinado al consumo. Pero no es el impuesto a las utilidades la única variable que afectará al crédito formal en el Ecuador. Las autorretenciones del impuesto a la renta aprobadas en diciembre del año pasado significan que la banca pasará de pagar un 1,73% a un 5%. A eso se suma la reincorporación del ISD para los pagos que realizan los bancos por los créditos que obtienen en el exterior. Ello limitará la llegada de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Además, los 184 millones de dólares que pagará la banca por impuesto a las utilidades tienen como consecuencia que los bancos paguen al Estado adicionalmente a los montos que venían cancelando, 600 millones de dólares. La entrega de créditos en el Ecuador ya había perdido ritmo. En el último año desaceleró su crecimiento en un 5.3%. En 2023, esa desaceleración fue una respuesta al contexto país, a la inseguridad con incidencia directa en las actividades productivas y de consumo, a la temporada invernal y la iliquidez de la economía. El Banco Central advirtió que las últimas decisiones del gobierno afectarían la liquidez del sistema financiero y por ende al crédito. Dijo también que ello traería como consecuencia una disminución del crecimiento económico del país de hasta 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto. En un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas informa que el gobierno no ha tomado una decisión para eliminar los subsidios a los combustibles, en especial para la focalización de las gasolinas Extra y Ecopaís. Esta publicación se hace un día después de que el vicepresidente de la Cámara de Distribuidores de Combustibles aseguró que el gobierno aplicará una franja de precios para aumentar gradualmente el valor de las gasolinas hasta eliminar el subsidio. Esa noticia fue recogida anoche por este noticiero. Falleció el estadounidense Paul Alexander, quien vivió durante 7 décadas dentro de un pulmón de acero. El hombre contrajo polio cuando tenía 6 años y pese a su condición hizo un doctorado en Derecho y plasmó sus memorias en un libro. Luis Alfredo Zúñiga con la historia. La historia de Paul Alexander, originario de Dallas, Texas, se remonta al verano de 1952, cuando con apenas 6 años contrajo la polio, epidemia que en aquel entonces estaba en su momento más álgido en Estados Unidos. El cuerpo de Paul rápidamente se degeneró hasta quedar paralizado, y a partir de ahí su vida dependió de esta máquina, creada en 1920. Se le denomina pulmón de acero, una cámara metálica y sellada en la que el paciente ingresa hasta el cuello. Mediante bombas, aumenta y disminuye la presión, haciendo que los pulmones se expandan y se contraigan, permitiendo respirar. Miles de menores corrieron con esta suerte en Estados Unidos hasta la llegada de la vacuna contra la polio. A diferencia de gran parte de los afectados, Paul logró vivir durante 7 décadas y se convirtió en una de las últimas personas en el mundo con un pulmón de acero. Pese a su condición, decidió ingresar al colegio, luego a la universidad, y en 1984 obtuvo su título como doctor en Derecho e incluso ejerció. Mucha gente se volvería loca en el hospital, pero te adaptas y aprendes a hacer lo necesario para lograr tus metas y tus sueños con la ayuda del pulmón de acero. Paul Alexander logró plasmar sus memorias en un libro llamado 3 minutos para un perro, mi vida en un pulmón de acero,
obra que tardó 5 años en realizar y que él mismo escribió gracias a un bolígrafo sujeto a un palo que llevaba en la boca. Este miércoles se conoció que Paul Alexander falleció el lunes 11 de marzo a sus 78 años. Debido al COVID-19, su historia se convirtió en una inspiración para muchos. 10 heroínas del cómic para niños llegaron a la Alianza Francesa de Guayaquil. La exposición busca difundir este idioma y empoderar a las mujeres. Como nos cuenta Estefanía Arias, estará abierta hasta el 27 de marzo. Nola, Momo y otras 8 heroínas llegaron a la Galería de la Alianza Francesa en Guayaquil. Los personajes forman parte de la exposición Badass, que explora la riqueza del cómic francófono y al mismo tiempo plantea preguntas sobre la representación y la identidad en el arte. Mostrar a las mujeres apoderadas, sí, y también al mismo tiempo difundir el idioma francés. En estas historietas cuentan sobre la valentía y la inteligencia de las mujeres. La directora de este espacio cultural agrega que los autores son de países de habla francesa. Todo está en francés, pero tenemos una traducción con un código QR que pueden para acceder a la traducción en español. Además, la Alianza ha preparado talleres de dibujo, charlas sobre igualdad de género en el cómic y un concierto que se realizará este sábado 16. La exposición estará abierta en la galería del centro de la ciudad hasta el 27 de marzo. La entrada es libre. La Fiscalía y la Policía de Perú intervinieron en una compañía de ese país de la que habría salido el arma usada en el crimen de Fernando Villavicencio, según información oficial. Fabiola Santana con más detalles. Esta madrugada en Perú se realizó un operativo contra el tráfico de armas. La policía y fiscalía de ese país allanó empresas en Lima, Piura, Tumbes y Cajamarca que se dedicaban a la importación legal de armas. Según la fiscalía, usaban a personas para que las compren y luego hacían falsas denuncias de robo para finalmente venderlas a los grupos criminales de Perú y Ecuador. Conjuntamente con la Fiscalía de Crimen Organizado han copiado evidencias del modus operandi, de quiénes son los integrantes de la organización, quiénes y cuántos son, cuál es el organigrama, es decir, quiénes son los cabecillas, los prestanombres, los financistas. Justamente la Policía de Ecuador, mediante Interpol y el Departamento de Criminalística, envió información a Perú sobre 21 armas incautadas en operativos, adquiridas por empresas peruanas o allanadas. Según el fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez, la información que manejan es que una de esas armas que salió de una empresa intervenida fue utilizada en el asesinato de Fernando Villavicencio. También se tiene la información, porque se está intercambiando con los operadores de justicia del Ecuador y ellos nos han confirmado que una de las armas que han sido incautadas ha sido utilizada para la muerte del ex candidato presidencial y que obviamente va a ser materia de profunda investigación durante estos días. Televistazo solicitó más información a la policía local, que dijo que para la operación Ecuador entregó información obtenida mediante inteligencia forense de las armas incautadas. Esto como parte de los acuerdos binacionales de la reunión de altos mandos policiales. Tras esa intervención se incautaron en Perú 270 armas y 18 personas fueron detenidas. 6 delincuentes sometieron a los guardias y se llevaron el dinero de una agencia de Cenel ubicada en el sector de La Garzota, en el norte de Guayaquil. En la balacera murió una persona que, según la policía, era uno de los ladrones, como lo informa Merlín Ochoa. Se llevaron la plata. La fuga de los delincuentes quedó grabada. Un hombre arrastraba una bolsa mientras otro lo esperaba con la puerta del carro abierta. 2 guardias los perseguían y hubo disparos. Sucedió a las 12:45 afuera de una agencia de la Corporación Nacional de Electricidad, Cenel, ubicada en una zona comercial de La Garzota en el norte de Guayaquil. Una hora después, la policía confirmó, sin especificar el monto, que dentro de la bolsa había dinero. Producto de la balacera, un hombre murió con un disparo en la cabeza. Su cuerpo quedó junto a la puerta de ingreso a la sección de cobranzas de la institución. Es una escena bastante confusa, pero es un delincuente que se encuentra abatido. Tenemos 2 armas aprehendidas también y también se encuentra levantando indicios de casquillos que se encuentran en el lugar. Según los primeros datos policiales, 15
15 minutos antes del robo llegó a la agencia un carro blindado para llevarse el dinero recaudado. Luego, los 6 delincuentes en un vehículo rojo. Ingresaron como 4 personas, uno de los cuales que está batido es uno de ellos. Y una vez que sometieron a guardia de seguridad, procedieron a llevarse uno de los bultos que se encontraban en el lugar. El carro en el que se trasladaban los asaltantes fue abandonado a 10 cuadras junto a un parque. Según testigos, ahí estaba otro vehículo esperando que lleguen con el dinero. Los tipos venían con las puertas abiertas del carro abandonado y venían con las metralletas apuntando. Hasta el cierre de este reportaje no había detenidos, pero la policía realizaba allanamientos en Guayaquil. Un segundo delincuente también fue baleado, pero se desconoce su paradero. La atención en esa agencia de CENEL se suspendió durante la tarde del miércoles. Tras una operación, 10 menores de edad víctimas de abuso sexual y pornografía infantil fueron rescatados en 3 provincias. Fue el resultado de una cooperación regional en la que participaron 9 países, informa Carla Delgado. 10 niños menores de 12 años de la provincia de Pichincha, Imbabura y Manabí fueron rescatados de una red de pedofilia. La Policía Nacional participó de este operativo denominado Guardianes Digitales de la Niñez, en el que intervinieron 9 países de la región, entre estos Colombia, Argentina y República Dominicana. El jefe de la Dirección General de Investigación contó que los niños que ahora están en casas de acogida eran explotados sexualmente en su entorno familiar. En varios de los casos hemos identificado que lastimosamente los agresores tienen la calidad o el estatus de productores de pornografía infantil. Los videos de los menores circulaban en las redes de pedofilia. La identificación de los menores de nacionalidad ecuatoriana se hizo con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Con esta herramienta lograron localizar a los agresores. Se pudo identificar sus rostros y ubicarlos en tiempo real. 7 ciudadanos fueron aprehendidos. Entre las evidencias, más de 1.900 archivos con videos y fotos, 7 computadores y teléfonos celulares. En el país, 83.000 personas dejaron de laborar entre enero y febrero de este año, de acuerdo a las actas de finiquito registradas en el Ministerio del Trabajo. Actividades relacionadas a la agricultura, comercio, manufactura y también construcción reportan más desvinculaciones, como lo informa William Young. La información está publicada en la página web del Ministerio del Trabajo. 83.000 personas dejaron de laborar entre enero y febrero de este año, con actas de finiquito registradas legalmente. Los sectores con más desvinculaciones en el país son agricultura y ganadería, comercio, manufactura y construcción, aunque la ministra Ivonne Núñez argumentó que son situaciones eventuales. En el Ecuador, por ejemplo, en el mes de diciembre lo que más hay son desvinculaciones a través de las actas de finiquito. Y usted me preguntará por qué, por una sencilla razón, porque hay trabajos que son temporales. Hace referencia a diciembre, pero los datos del ministerio revelan que no fue el mes con más contratos terminados en 2023. Fueron 18.000. En cambio, junio fue el mes con mayor número de desvinculaciones, 78.000 a escala nacional. Los otros 2 meses más altos fueron marzo y octubre. Las estadísticas publicadas por el ministerio también muestran las nuevas contrataciones. Entre enero y febrero de este año se reportaron 63.000 plazas abiertas, pero la titular de esta cartera asegura que son más, aunque no aparecen en la página web. Los contratos general superan los 161.000 contratos de trabajo desde enero hasta la presente fecha. Pichincha y Guayas son las provincias que generaron más fuentes laborales según estos datos. Juntas suman 38.000. Esto corresponde al 60% del total nacional. 2 de los 3 vocales del IES consideran que los cambios aprobados por la Asamblea al Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social podrían afectar la administración. Esperan que el presidente de la República vete la reforma. Patricio Díaz, con más detalles. La reforma al IES aprobada por la Asamblea no convence a 2 vocales del instituto. El presidente del Consejo Directivo y la representante de los empleadores consideran que pasar de 3 a 5 vocales puede complicar la administración de la entidad. No estoy de acuerdo, yo prefiero 3 que 5. Más fácil es para un gobierno corporativo, es más fácil 3. Y 3, además, no es que se nos ocurrió a los ecuatorianos. Es un tema sustentado internacionalmente. Más que mejorar, agrava las cosas porque lo que está haciendo es crear un desbalance en la gobernanza del IES y eso no ayuda. El único que resaltó los cambios fue Richard Gómez, vocal por los afiliados.
pero con una excepción. Que deja la presidencia del Consejo Directivo, que hoy de acuerdo a la ley era rotativa, la deja fuera y prácticamente el Estado, que es el principal deudor del IES, mantiene su permanencia y su liderazgo dentro del Consejo Directivo. Y no me refiero a este gobierno, sino a cualquier gobierno que pase. El presidente del Consejo Directivo del IES lamentó que la reforma no tope la situación financiera de la Seguridad Social y espera que el Ejecutivo haga objeciones al texto. Pienso que el presidente eventualmente la va a vetar, por lo menos parcialmente. No sé en qué temas todavía porque no hemos podido reunirnos, pero a mí no me satisface la propuesta de la ley. La reforma incluye la fiscalización de la Asamblea a los miembros del Consejo Directivo y que estos sean elegidos por votación de los afiliados. Además, en 4 meses, el gobierno y el IES deberán definir un cronograma de pagos de la deuda del Estado. Caso Purga, la mafia judicial. Mayra Salazar mantuvo una relación de confianza con varios jueces de la Corte de Guayas. Incluso comentaba sobre el destino que debían tener los reos de la penitenciaría de Guayaquil y los detenidos en varios operativos. Jacqueline Rodas con más conversaciones del caso Purga. La funcionaria de la Corte de Guayas, Mayra Salazar, tenía una estrecha relación con los jueces de esa provincia. El 25 de julio de 2023, primer día del estado de excepción decretado por Guillermo Lasso en Durán, Manabí y Los Ríos, ella estaba preocupada por los detenidos en los primeros operativos. Ese martes hubo múltiples atentados en Esmeraldas, una nueva masacre en la penitenciaría de Guayaquil con 31 reos asesinados. Militares y policías ingresaron a esa cárcel y en Manta enterraban al alcalde Agustín Intriago. En medio de ese caos se dio este diálogo entre Mayra Salazar y el juez de Guayas Giovanni Aicart, a quien en broma llamaba Ben 10, el alias de Antonio Camacho, cabecilla de la banda de los Chone Killers. Hola, aquí Ben 10 reportándose. Vea eso. Doc, que los dejen ahí porque si los trasladan es peor, porque ellos hacen investigaciones e informes de qué GDO son. Póngase que los mandamos a uno opuesto y los matan más rápido. Igual ya les van a poner ojo a esos 2 de Durán y los 10 que entrarían. Intercambiaron estas publicaciones de la Fiscalía y de la Policía sobre los detenidos en los operativos realizados horas antes. Aunque revisadas las causas en la agenda de la Corte de Guayas, ninguna estuvo en manos de Giovanni Aicart. Al poco tiempo trasladaron al juez a la unidad judicial Albán Borja en Guayaquil, pero la relación entre ambos se mantuvo. Mayra Salazar le informaba sobre los juicios. Hola. Oli, apareció el tío Ben. ¿Cómo va mi doc? ¿Cómo quedaron con la audiencia del juez de Yaguachi? Se difirió el viernes. Le interesaba la audiencia para procesar al juez de Yaguachi, John Rodríguez, por devolver los derechos políticos a Jorge Glass de forma ilegal. El día de la diligencia, Aicart vuelve a preguntar. ¿Cómo quedó esa audiencia? Hola, Doc, aún seguimos. Cuenta a lo que termine. Ese día la Corte procesó al juez de Yaguachi y le dictó prisión preventiva. Y así le informó Mayra Salazar a Giovanni Aicart. Por pedido de la fiscal general, el Consejo de la Judicatura dio por terminado el encargo de Yanina Villagómez como fiscal provincial de Guayas. En su lugar fue nombrado René Astudillo. Fabiola Santana con el perfil del nuevo funcionario. El Consejo de la Judicatura aprobó de forma unánime terminar con el encargo de fiscal provincial de Guayas y Galápagos a Yanina Villagómez, tal y como lo solicitó la fiscal general Diana Salazar, pues este viernes la vinculará en el caso Metástasis. En su lugar nombró a Washington René Astudillo Orellana, quien era el segundo de una lista que envió la Fiscalía. Constaban los nombres de los fiscales de categoría 3 de la carrera fiscal en Guayas. René Astudillo es docente universitario, doctor en jurisprudencia y tiene 3 masterados. Él ha sido cuestionado por quienes siguieron de cerca el caso del asesinato del general Jorge Gabela en 2010. Astudillo fue el fiscal que investigó el caso y su nombre apareció en el informe del perito Mesa, que señala que según la versión de uno de los sentenciados, el culpable de la muerte de Gabela fue alias Francis, ahora fallecido, pero no fue vinculado porque supuestamente le pagó $20,000 al fiscal. René Astudillo presentó los descargos en 2015. Este dinero es producto de mis ahorros como fiscal docente en 2 universidades. No entiendo cómo un perito puede concluir, aportar, señalar
e individualizar si ni siquiera está acreditado por el Consejo de la Judicatura. Él agregó que además de salir limpio de la investigación fiscal a sus cuentas, el Consejo de la Judicatura lo investigó administrativamente y no halló motivos para sancionarlo. Ahora él liderará la institución que realiza las investigaciones penales en una provincia donde, según los hallazgos del caso Purga, la justicia ha sido penetrada por la corrupción y el narcotráfico. Además, Mayra Salazar tenía miedo y buscaba conocer quién controlaba las zonas en Guayaquil. Pide a un hombre con el usuario de Edu que le dé trabajar juntos, como lo indica Diego Puente. Mayra Salazar sentía miedo. Se lo transmite a un contacto con el usuario Edu. Las conversaciones se producen el 16 de octubre del 2023, días después de atentados con bombas en Ecuador y del asesinato de Fernando Villavicencio. Me tiene que dar clases de cómo está el panorama en la calle. No me gusta sentirme indefensa y sin contactos. Ya no sé quién es quién y si algún momento necesito algo, ¿a quién recurro? Claro, es verdad. A mí recurre. Soy el sobreviviente. Ni bola me para. Salazar insiste en que requiere saber cómo está el ambiente en las calles. En los mensajes se observa que está desconcertada. De verdad, usted sabe que conocía a muchos, los respetaba a todos, y cualquier cosa que necesite, yo sabía quién era quién. Sí, son una ensalada de frutas ahora. Solo necesito saber quién está en qué zona, porque yo me muevo por muchas por mi trabajo, y usted sabe cómo la gente se marea. Los mensajes con Edu se producen cuando ella se encuentra en el Guasmo. Dice que lleva una ofrenda a su madrina por su santo. El 26 de septiembre, Edu, tras un pedido de Mayra Salazar, compró 2 mesas de 20 puestos de primera fila para el concierto de María Conchita Alonso en Guayaquil. La artista mexicana fue traída por Mayra Salazar y un socio, del que se desconoce su nombre. Deme las mejores que le compro 2 mesas. Está bien, solo dígame la cuenta, es todo y ya. El valor por las 20 entradas que fueron pagadas 2 días después fue de $2,050. Mayra Salazar le cuenta que quiere ponerse un negocio. Tiene opciones entre bar-restaurante o un tecnicentro. Le comenta que le falta un auspiciante y le propone que trabajen juntos. Migración, los otros destinos. El número de migrantes ecuatorianos hacia Australia se multiplicó por 10. Ese país permite trabajar a quienes se matriculen en programas para perfeccionar el inglés. Diego Puente con los detalles. Australia es el nuevo destino de interés para los ecuatorianos jóvenes que buscan estudiar y trabajar. La migración a ese país, a 15.500 kilómetros de distancia, se multiplicó por 10 en menos de 3 años. Según las cifras del Ministerio del Interior, en 2022 viajaron 19 personas, en 2023 141 y en lo que va del 2024 192. La edad de los migrantes oscila entre 19 a 30 años. Ese país es uno de los pocos en el mundo que concede permisos de empleo para quienes se matriculan en programas para mejorar el nivel de inglés y seguir carreras universitarias o maestrías en cualquier modalidad. Esa es la ventaja frente a otros destinos como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, que sí podemos estudiar pero que no tenemos permiso de poder trabajar mientras hacemos idiomas, ¿sí? En cambio, Australia nos da la oportunidad de poder trabajar 24 horas cuando estamos estudiando y en vacaciones podemos trabajar un full time, que es 48 horas. Los principales destinos son las ciudades de Brisbane, Melbourne y Sydney. Para el viaje se requiere justificar un nivel de inglés y solvencia económica. Hablamos por año de un promedio de unos $10,500 a $11,000. Esta solvencia se demuestra a través de un certificado de saldo al día. La gran extensión de Australia, comparado con su poca demografía, hacen que se requiera mano de obra joven. Para evitar que exista una migración descontrolada, ese país ha incrementado los requisitos para quienes aplican a los programas. Por ejemplo, una prueba más estricta de inglés o una exhaustiva revisión de carpetas de profesionales que podrían ocupar puestos en los que no existe personal. Y Canadá es un destino cada vez más atractivo para los ecuatorianos que desean cursar estudios superiores. Actualmente hay 2.500 compatriotas en universidades del país norteamericano. La Cancillería emitió de hecho una guía para los interesados, como nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga.
Cada vez son más los estudiantes ecuatorianos que buscan oportunidades en el exterior y Canadá se ha convertido en una opción atractiva. El gobierno canadiense ha reconocido que Ecuador es el cuarto país latinoamericano con mayor presencia de alumnos en su territorio. Quienes han viajado a ese país han señalado que el proceso para ingresar legalmente es menos complejo que ir a Estados Unidos. Además, tienen instituciones de renombre como la Universidad de Toronto, ubicada en el puesto 27 del ranking mundial, y los programas de educación superior son más económicos que los Estados Unidos, Australia y Reino Unido. El número de migrantes ecuatorianos que se trasladó a Canadá subió de 2.800 en 2020 a 8.300 en el 2022. Según cifras del INEC, de esos 1.536 fueron por estudios, la mayoría a las ciudades de Toronto y Vancouver. Según la Cancillería, actualmente hay 2.500 alumnos ecuatorianos en Canadá. Incluso hay un programa entre los dos gobiernos, denominado el AP, por sus siglas en inglés, que brinda becas para que jóvenes ecuatorianos cursen un semestre de sus carreras en universidades canadienses. Desde 2017, 84 compatriotas han ingresado al sistema. La Cancillería emitió la segunda edición de la Guía Académica Canadá 2024, que detalla los pasos a seguir para vivir en ese país y describen las becas y apoyo económico que ofrece el gobierno canadiense, varias provincias y 10 universidades a las que los ecuatorianos interesados pueden acceder. Entre los requisitos importantes están el dominio del idioma inglés o francés, solicitar la visa y contar con los fondos necesarios. La guía completa de 84 páginas se puede encontrar en las redes sociales de la Cancillería de Ecuador. En enero pasado, el gobierno canadiense informó que este año recibirá 35% menos estudiantes internacionales. Inquilinos de un edificio en el centro de Guayaquil fueron evacuados debido a varias filtraciones de agua que afectaron parcialmente la estructura de la parte subterránea. Los daños tienen relación con la marea alta que empezó a subir desde este lunes. Diego Cuenca con el informe. El cuerpo de bomberos ayudó a evacuar a 50 personas que trabajan en varias oficinas en el edificio Sotavento, en el centro de Guayaquil. Fue una medida de prevención que esta mañana recomendó la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio, porque preliminarmente identificaron daños estructurales en el parqueo subterráneo de ese inmueble, que está al pie del río Guayas y es parte de Puerto Santa Ana, un sector turístico, ejecutivo y comercial. Y también hubo un levantamiento de una parte del parqueadero, aproximadamente unos 10 metros cuadrados. Una de las causas es la marea alta, que desde el lunes empezó a subir hasta 5 metros. Eso ocasionó que el agua ingresara al parqueadero, debido a varias filtraciones en el suelo. Los técnicos están esperando que baje el nivel de la marea para hacer una inspección completa de la estructura. Durante la tarde se conocerán los resultados de la primera evaluación de las afectaciones, para determinar si los inquilinos de ese edificio de 6 pisos pueden retornar a sus actividades. En Ecuador, más mujeres deciden ser madres entre los 40 y 45 años porque han priorizado estudios o trabajo. Laine Sánchez informa sobre los retos y riesgos que conlleva la maternidad tardía. Lo que parecía un sueño, hoy es realidad. En sus brazos, Laura carga a su primer y único hijo, Dylan, que nació hace 8 horas. Para ella, el poder sentirlo es casi un milagro porque desde que supo de su embarazo a los 43 años, el ginecólogo le advirtió que sería de alto riesgo. Y así fue. Le diagnosticaron preeclampsia y diabetes gestacional, por lo que su dieta fue estricta. Tuvo chequeos semanales y los últimos meses tuvo que guardar reposo. El embarazo, además, no llegó a término y se adelantó un mes. Me quedé embarazada, pero yo ahora veo que ha sido complicado bastante. Para ello, esto es solo el inicio, porque la crianza de su bebé es todo un reto. Sí, ahora, que mucha mala noche, sufrimiento, igual he sufrido bastante por mi hija. Como Laura, la tendencia actual de las mujeres ecuatorianas es tener menos hijos y posponer la maternidad. En su decisión incide el trabajo, los hábitos diarios, la inseguridad y la estabilidad económica. Lo que dicen los doctores es que los riesgos en el embarazo aumentan en un 35% a partir de los 37 años.
A estas madres también por lo regular les suplementamos ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, para poder mejorar la perfusión y la vida, por así decirlo, de la placenta durante más tiempo y evitar enfermedades. Según el INEC, en el 2012 hubo 13.906 mujeres embarazadas después de los 35 años. Pero en 2023 subieron a 34.320. De ellas, 500 mujeres quedaron embarazadas a los 48 años. 30 obras de pintores ecuatorianos se exhiben en el Museo de América en Madrid, España. La exposición, que se preparó de la mano de la embajada, tuvo como tema central la feminidad. Luis Alfredo Zúñiga con las imágenes. Mujeres poderosas, mujeres dignas, mujeres diosas y mujeres metáfora plasmadas en lienzos son parte de la exhibición Feminitas, que ha sido calificada por la curadora italiana Ludovica Cadario como una recopilación inédita de interpretaciones ecuatorianas sobre lo femenino. El Museo de América en Madrid es el escenario que por primera vez alberga 30 obras de 3 reconocidos pintores ecuatorianos, los quiteños Miguel Betancourt y Jaime Zapata, además del otavaleño Jorge Perugacci, cuadros que destacan por la calidez de sus colores, realismo y naturalidad de posturas y miradas, además de contornos marcados e incluso una mirada a las culturas ancestrales, combinando las particularidades e influencias ecuatorianas con un toque de referencias del arte europeo. Temas relacionados con lo ancestral, con lo ibérico. El caso de Jorge Perugacci traduce de alguna manera las tradiciones, las festividades de la parte de la serranía ecuatoriana, ¿no? La obra de Jaime Zapata es una exaltación de la belleza femenina. La muestra se mantendrá en la capital española hasta el 7 de julio. 7 actrices son parte de la obra Rigoberto ha muerto, que se estrenará en el Teatro La Bota en el Malecón del Salado, en Guayaquil. Así es, además en Quito se inaugura esta noche la edición 22 del Festival de Música Sacra. Estefanía Arias con la agenda cultural. 7 mujeres encerradas en una casa para descubrir quién fue la asesina. Rigoberto ha muerto, la obra que se estrenará en el Teatro La Bota, en el Malecón del Salado, en Guayaquil. Las funciones serán el viernes 15 y sábado 16 a las 20 horas. Será una conexión entre la música y la espiritualidad. En más de 29 conciertos y conversatorios de acceso libre en iglesias, capillas, teatros y otros espacios emblemáticos de la capital. Este miércoles 13 se inaugura la edición 22 del Festival Internacional de Música Sacra de Quito. El tema este año es el rito. El concierto de apertura será a las 20 horas en el Teatro Nacional Sucre, con la participación de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, el Coro Mixto Ciudad de Quito y la Orquesta de Instrumentos Andinos. Será un espectáculo cómico que fusiona el teatro y el stand-up. Los actores Christoph Baumann, Eduardo Mosquera y Pancho Viñachi llegan con la obra 3 en 1 a la Casa Toledo en Quito. Las funciones serán este viernes 15 y sábado 16 a las 20 horas y el domingo 17 a las 18 horas. La obra estará en cartelera hasta el 31 de marzo.